Soy Alba García. Tenía 24 años cuando me pusieron una cruz de guerra en el uniforme, apenas semanas después de que mi madre dijera a la gente que parecía un chico disfrazado. Pero las medallas no arreglan el silencio, especialmente no el que existe entre una hija con botas militares y una madre que solo ha visto perlas. Esta es la historia de cómo elegí el coraje antes que la comodidad, y cómo casi me costó mi familia, hasta que la infantería de Marina le mostró a mi madre una verdad que yo nunca pude explicarle. Crecí en un pueblo pequeño de Andalucía donde nada cambiaba a menos que Dios y el alcalde lo aprobaran. Las calles tenían nombres de santos locales o batallas antiguas, el boletín parroquial era casi una moneda social, y las mujeres llevaban rímel y recato como perlas a juego. Mi madre, Carmen García, era el tipo de mujer andaluza tradicional que nunca salía de casa sin pintalabios, que decía cosas como «eso no es muy de señorita» y «se cazan más moscas con miel que con hiel». Mantenía la voz dulce, las faldas planchadas y las opiniones afiladas como agujas de coser. También tenía una hija que odiaba el rosa. Yo era Alba, nombrada en honor a mi abuela. Mi abuelo, un mecánico con ronquera de tabaco y una colección de medallas militares guardadas en una caja polvorienta bajo la cama, fue una figura importante. Desde que pude andar, preferí las rodillas raspadas a los vestidos de domingo. Trepaba a los árboles con mis zapatos de charol, rompía agujeros en cada conjunto de Pascua que tuve. Tenía callos en las manos a los 9 y podía desmontar un cortacésped a los 10. Nada de eso era una rebelión intencionada, simplemente era yo. Pero en nuestra casa, ese tipo de cosas no pasaban desapercibidas. Mamá creía en el legado, creía en las apariencias. Creía en el linaje, en los manteles de lino, la buena postura y cierto saber estar. Vienes de una larga estirpe de mujeres fuertes, Alba, decía, sus manos ocupadas rizándome el pelo o ajustando una banda que yo quería arrancar. No las avergüences actuando como una moza de campo. Mantenía una vitrina en el salón llena de cosas que, según ella, yo heredaría, los guantes de boda de mi bisabuela, un broche de porcelana con forma de flor y un collar de perlas que había pasado por 4 generaciones de mujeres, como una promesa tácita. Esas perlas tenían su propio pedestal, literalmente, las guardaba en un estuche de terciopelo metido dentro de una cúpula de cristal, como una reliquia de un tiempo mejor. Serán tuyas algún día, decía, para llevar en el día de tu boda, igual que yo y mi madre antes que yo. A los 13, me corté todo el pelo. Sucedió un sábado por la mañana de junio. Había pasado la mayor parte de ese verano ayudando a mi vecino a reconstruir el motor de su vieja furgoneta, y estaba harta de coletas empapadas en sudor y de que mamá me tirara del cuero cabelludo con el cepillo redondo. Así que fui a la peluquería del barrio, le di 20 euros a una mujer llamada Ana y le dije, córtalo todo. Cuando volví a casa, mi madre estaba en la cocina haciendo bizcocho de limón para el evento de la iglesia. Se giró sonriendo, con harina en las mejillas, y entonces me vio. Al principio no dijo una palabra, solo se quedó mirando. Una mano fue a su boca, y luego parpadeó con fuerza, como si pudiera ser un truco de la luz. Dios mío, susurró. ¿Qué has hecho? Lo corté, dije, desafiante pero asustada. Es solo pelo. Ella no respondió, solo salió de la cocina y entró al baño, cerrando la puerta tras ella. Me quedé allí, con el bizcocho aún caliente, el aroma a cítricos y azúcar ahora agrio por el silencio. Pegué la oreja a la puerta. Estaba llorando. No un sollozo, ni rabia, solo ese llanto tranquilo y sin aliento que solo había oído una vez antes, cuando murió su madre. Más tarde, salió con los ojos rojos y la piel a manchas. Es como si estuvieras intentando matar a la niña que crié, dijo. Quise decir, no estoy intentando matarla. Solo estoy intentando encontrarme a mí misma debajo de ella, pero no lo hice. Solo miré al suelo. Durante días, apenas me habló. Cuando finalmente lo hizo, fue para decir, tu abuela se sentiría desconsolada. Ese pelo era tu corona. Es extraño cómo el dolor se aferra a ciertas cosas. Mi madre lamentó mi corte de pelo como si fuera una muerte, y en cierto modo, para ella lo fue. La niña a la que había vestido con lazos y enseñado a hacer reverencias había desaparecido, reemplazada por alguien que no reconocía. Pero yo no estaba intentando desaparecer, estaba intentando ser vista. Mi padre se mantuvo mayormente al margen. Era el tipo callado, siempre trasteando en el garaje o fingiendo quedarse dormido durante las discusiones.
Déjala estar, Carmen, dijo una vez suavemente. No hace daño a nadie. Pero mi madre no quería una hija que no hiciera daño a nadie, quería una hija que encajara en el molde, que diera la talla, que un día caminara por un pasillo con encaje y tradición, las perlas atrapando la luz mientras decía sí, quiero. Esa noche la encontré en el salón. Ella no sabía que yo la observaba. Estaba sentada en el sofá con el collar de perlas extendido sobre su regazo, un paño pequeño en una mano y un diminuto frasco plateado de limpiador en la otra. Se movía despacio, con amor, tocando cada cuenta como si guardara un recuerdo. Se supone que deberías llevar esto, murmuró, sin saber que yo podía oírla. Estaba destinado a ti. Me quedé en el pasillo, descalza, con el pelo rapado húmedo de la ducha, y algo dentro de mí se contrajo. No culpa exactamente, ni rabia tampoco, solo el dolor de ser malentendida. No dije nada. Solo me giré y me fui a mi habitación, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Tumbada en la cama, miré al techo y pensé en las perlas, en cómo algo tan pequeño podía significar tanto, en cómo mi madre las veía como un legado y yo las veía como una cadena. Ella quería una hija que las atesorara. Yo ya sabía que nunca lo haría. El instituto fue como un escenario para el que nunca audicioné. Para primer año, mamá ya lo había declarado el nuevo comienzo de Alba. Mi pelo había crecido lo suficiente como para poder rizarse de nuevo, y ella usó cada rulo caliente y norma moral que tenía para esculpirme en alguien más presentable. Las señoras de la iglesia elogiaban lo mucho que había florecido, las mujeres en la tienda sonreían y decían cosas como, eres clavada a tu madre. Por dentro, me sentía como si me estuviera asfixiando bajo una piel que no había elegido. Me apuntó a actividades sociales donde las chicas con guantes blancos aprendían a hacer reverencias y equilibrar libros en la cabeza. Me compraba vestidos en tonos pastel. Quería gritar cada vez que me miraba en el espejo y veía a alguien que no reconocía. Ese otoño, el director anunció las nominaciones para la reina del baile de fin de curso. Me reí cuando alguien puso mi nombre. Me reí más fuerte cuando entré en la lista final. Te lo dije, dijo mamá, ya hojeando muestrarios de telas. Solo necesitabas un poco de pulido. Eligió un vestido rosa largo hasta el suelo, todo satén y brillo. Parecía un pastel por capas. Ella aplaudió cuando bajé las escaleras. Mi niña guapa, susurró, los ojos húmedos como si estuviera viendo su creación cobrar vida. Esa noche, mientras estaba de pie en el campo de fútbol, bajo las luces del estadio, saludando rígidamente mientras la gente aplaudía, quise desaparecer. No de forma trágica, solo desaparecer por un momento, como apagar una luz, el tiempo suficiente para sentirme ingrávida. Al día siguiente, el boletín parroquial local publicó una foto mía con la leyenda, Alba García, tan encantadora por dentro como por fuera. Pero por dentro yo era un fantasma. Cuanto más me vestía, más desaparecía. Seguí interpretando el papel porque no sabía cómo decirle que no. Parecía tan feliz, creía tanto en todo aquello, era como si se lo debiera. Pero por la noche, cuando los rulos y las fajas se quitaban y el vestido se empujaba al fondo de mi armario, encontraba el camino de vuelta a mí misma. Empezó con un documental. Se suponía que íbamos a escribir un informe sobre una figura histórica para clase de historia. Me topé con un cortometraje sobre la primera mujer piloto en las Fuerzas Armadas Españolas. Ya ni recuerdo su nombre, pero recuerdo su cara, fuerte, sin pedir disculpas. Decía, no me uní para demostrarle nada a nadie. Me uní porque quería saber de qué estaba hecha. Esa frase se tatuó en mi corazón. Después de eso, vi todos los documentales que encontré sobre mujeres en el ejército. Leí libros sobre instrucción básica, me empapé de blogs de veteranas, seguí foros poco conocidos sobre preparación para el campamento. Mientras mamá pensaba que estaba haciendo deberes de matemáticas, yo estaba memorizando la estructura de la infantería de marina. Empecé a hacer flexiones secretas detrás del termo en el sótano. Cronometraba mis carreras alrededor de la manzana por la noche, después de que ella se durmiera. Usé un saco de arroz como peso y hacía sentadillas en mi habitación. No solo estaba fascinada, estaba hambrienta. Porque estas mujeres no fingían. No sonreían porque se esperaba. No escondían su fuerza, la afilaban, la llevaban abiertamente. Y algo en mí, largamente enterrado bajo capas de encaje y actuación, se agitó,
como si finalmente hubiera oído su nombre. Entonces, en segundo año de bachillerato, pedí un folleto de reclutamiento de la Infantería de Marina. Llegó en un sobre de papel manila sencillo. Dentro había páginas satinadas, imágenes de mujeres trepando cuerdas cubiertas de barro, dando órdenes a gritos, llevando fusiles más grandes de lo que jamás había sostenido. Miré la portada hasta que mis ojos se empañaron. Luego lo guardé bajo mi colchón. Semanas después, cometí el error de dejarlo a la vista. Ni siquiera sé cómo. Quizás se deslizó de mi carpeta. Quizás mamá había estado husmeando. De cualquier manera, llegué a casa del instituto y lo encontré en la encimera de la cocina, rasgado por la mitad, ambas mitades curvadas por los bordes como si las hubieran arrugado antes de volver a aplanarlas. Ella estaba esperando, con los brazos cruzados, con los pendientes de perlas puestos como si se hubiera preparado para un juicio. ¿Crees que esto es gracioso?, preguntó. No, dije en voz baja. ¿Crees que esto es lo que hacen las mujeres? Meterte en ese maldito ejército. Irte a jugar a ser soldado. No respondí. Recogió uno de los trozos rasgados y lo agitó como una bandera. ¿Crees que vas a casarte con la cabeza rapada? Caminar por el pasillo con botas militares. Mi garganta quemaba. Quizás no me case, dije. Ella se congeló, como si la hubiera abofeteado. No digas eso. No lo dices en serio. Pero sí lo decía. Recogió el folleto rasgado y lo tiró a la basura como si fuera tóxico. Esta fase se acaba ahora. Tienes solicitudes universitarias en las que pensar. Tienes un futuro, Alba. Salió antes de que pudiera decir nada más. Esa noche, después de que se acostara, me escabullí a la cocina, abrí la basura y saqué los trozos. Estaban manchados con pozos de café, pero los limpié. Me senté a la mesa y lentamente pegué cada página con cinta. Alisé los pliegues. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Cuando terminé, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en una caja de zapatos con mis otras cosas secretas, impresiones de programas de entrenamiento, capturas de pantalla de reseñas de campamentos, una copia de la tabla de puntuaciones de la prueba física. Escondí la caja bajo mi cama, detrás de una pila de viejos anuarios que nunca abría. No era mucho, pero era mío. Cumplí 18 un miércoles. Para el viernes por la mañana, estaba de pie frente a la oficina de reclutamiento con mis papeles en la mano y el corazón latiendo como un segundo latido. La tinta de mi firma apenas estaba seca antes de que lo sintiera, esa ligereza repentina, aterradora y eléctrica, como si me hubiera lanzado por un acantilado y, por primera vez, no tuviera miedo de la caída. No se lo dije a mi madre en persona. No pude. Así que le dejé una nota, solo una hoja de papel rayado en la encimera de la cocina, justo debajo del frutero de cristal que insistía en mantener lleno incluso cuando íbamos cortos de comida. No huyo de algo, corro hacia algo. Por favor, intenta entender. Con cariño, Alba. Salí antes del amanecer, mi bolsa de lona al hombro, las botas militares atadas muy fuerte, el pelo recién rapado la noche anterior en una peluquería barata con luces fluorescentes y espejos que no mentían. No había oído una palabra de mi madre desde que encontró los formularios de alistamiento en mi mochila 2 semanas antes. Solo una mirada, afilada y traicionada, y luego un silencio que se sentía como ahogarse en una habitación de cristal. No gritó, no lloró, solo empezó a fingir que yo no estaba allí. Mi padre lo intentó, a su manera. La noche antes de irme, llamó a mi puerta, sosteniendo una lata medio vacía de refresco. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Asentí. Miró al suelo, luego de nuevo a mí. Tu madre está dolida. Eso fue todo. Quise preguntarle si él también estaba dolido, pero ya sabía la respuesta. Estaba cansado. Había pasado años viendo a las dos ir a la guerra con miradas, silencios y suspiros, y había aprendido que la mejor manera de mantener la paz era dar un paso atrás. Así que lo abracé. Él me dio una palmada en el hombro y no dijo las palabras que quería oír, ni estoy orgulloso de ti ni estás haciendo lo correcto. Pero no se lo reproché. Algunas personas simplemente no estaban hechas para el fuego. La estación de autobuses estaba a 20 minutos. Había planeado coger un taxi, pero al salir al porche con mi bolsa,
él ya estaba sentado en la furgoneta, con el motor encendido. «Te llevo», dijo, con los ojos fijos al frente. Subí sin decir palabra. Condujimos en silencio, la radio a volumen bajo con rock clásico. Fuera, el cielo todavía estaba medio dormido, rosa y gris como un moratón curándose. Cuando llegamos a la estación, aparcó pero no apagó el motor. Me giré hacia él. «Dile que no hago esto para herirla». Él asintió, agarrando el volante como si fuera lo único sólido en su vida. «Se lo diré». Salí. Él no me siguió. El autobús ya estaba al ralentí, su motor un zumbido constante en la quietud de la mañana. Subí y encontré un asiento junto a la ventanilla al fondo. Apreté la frente contra el cristal. Vi cómo el aparcamiento desfilaba, la gasolinera de al lado, la valla oxidada detrás de la cafetería, luego la furgoneta. Mi padre todavía no se había movido. Esperé, esperando que al menos una vez saludara. Pero no lo hizo. Y entonces nos fuimos. El viaje fue largo y tranquilo. El tipo de silencio que te hace notar cosas que normalmente ignoras, como la forma en que tu corazón suena diferente cuando no estás segura de si es valiente o roto, o cómo te sudan las palmas incluso cuando tienes frío. Mis botas me parecían demasiado grandes. Las había comprado de segunda mano en una tienda de excedentes militares. No estaban domadas todavía y el cuero se clavaba en mis tobillos, pero me gustaba su peso. Me hacían sentir arraigada. Me picaba la cabeza, el corte al cero aún era nuevo y no me acostumbraba a la forma en que el aire se sentía diferente en mi cuero cabelludo. Seguía llevándome la mano sin pensarlo, olvidando que ya no había nada que meter detrás de la oreja. Una niña pequeña al otro lado del pasillo no dejaba de mirarme. Su madre la calló cuando preguntó, ¿es un niño o una niña? No me lo tomé como algo personal. Solo miré por la ventanilla y vi cómo mi pueblo se desvanecía tras el cristal empañado. Las gasolineras, la torre de la iglesia, la tienda de barrio. Toda mi infancia desapareciendo kilómetro a kilómetro. Y todo lo que podía pensar no era que no tuviera miedo, solo estaba harta de disculparme por ser quien era, harta de encogerme para encajar, harta de vestirme para que otros se sintieran cómodos, harta de sentirme una decepción en mi propia piel. No huía de algo, corría hacia lo primero que se había sentido real. Hacia el sudor, el esfuerzo y el orden. Hacia el desafío y la consecuencia. Hacia la oportunidad de ser medida por algo más que mi dobladillo o cuán pulcramente sonreía a los extraños. El autobús siguió su camino y apreté la mano contra el cristal frío. En algún lugar detrás de mí, mi madre probablemente estaba limpiando las encimeras, fingiendo que la nota que dejé nunca había existido, fingiendo que yo no acababa de elegir una vida diferente. No la culpaba. Había pasado toda su vida jugando según reglas escritas con letra cursiva, tranquilidad, belleza, obediencia. Pero yo estaba aprendiendo un idioma diferente ahora, uno que empezaba con el silencio, pero no terminaba ahí. El campamento de entrenamiento no me rompió, me quemó hasta los cimientos y me reconstruyó a partir de los huesos. Desde el día 1 aprendí que el suelo no tenía compasión, y tampoco la tenía la gente que me gritaba en la cara. El calor era asfixiante, pegajoso, pesado, ineludible. Se te metía en la piel, se posaba en los pulmones y te desafiaba a rendirte. Nos levantábamos antes del sol y caíamos agotadas después del anochecer. Nuestros músculos gritaban más fuerte de lo que lo hacían los instructores. Corríamos con botas que hacían ampollas, trepábamos cuerdas que mordían las palmas, aprendíamos a desmontar fusiles dormidas y a comer tan rápido que no recordábamos a qué sabía la comida. Y para la mayoría, para los chicos, era simplemente difícil. Para mí, era algo más. Cada vez que me alineaba con los otros reclutas, sentía las miradas, los disimulados vistazos, las sonrisas, el cálculo tácito. Veían la cabeza rapada, la complexión más pequeña, la voz más suave, y me descartaban. Espero que hayas traído espejo, masculló uno el tercer día, ya que claramente solo estás aquí para demostrar algo. No respondí. No me inmuté. Porque no estaba aquí para demostrarles nada a ellos. Estaba aquí para demostrarme algo a mí, y a la chica que solía ser, la que estaba de pie en un campo de fútbol con un vestido rosa, saludando a extraños y fingiendo no asfixiarse. Así que entrené más duro, corrí más lejos, cargué más peso. Por la noche,
Cuando otros se colaban unas horas extra de sueño, yo hacía flexiones en una esquina, contando cada una como un voto. Fracasé en mi primera calificación de tiro. Mi agarre era incorrecto, mi respiración irregular. Volví a los barracones enferma de vergüenza. Pero no lloré. No me derrumbé. Practiqué cada segundo libre hasta que mi hombro se sintió fusionado a la culata. El día de la repetición, logré ser tiradora experta. No aplaudieron, no vitorearon, pero un chico masculló, vaya. Y eso fue suficiente. Luego llegó la pista de obstáculos. 12 estaciones. Barro, alturas, metal frío. La mayoría temía el muro de cuerda. Para mí, era la viga de equilibrio. Fina, alta, resbaladiza por el sudor de antes. La miré como si me tuviera manía. Pero ese día, no solo terminé el recorrido, lo gané. El mejor tiempo de todo el pelotón. Cuando llegué a la plataforma final, con la respiración entrecortada y las botas cubiertas de barro, levanté la vista. El sargento Morales estaba mirando, con los brazos cruzados. No sonrió, pero me dio el más pequeño de los asentimientos. Me sentí más alta de lo que jamás lo había estado en mi vida. Era la primera vez que me sentía vista sin necesidad de ser guapa. Esa noche le escribí una carta a mi madre. Le escribía una cada domingo, aunque ella nunca respondiera. Le hablé de la pista de obstáculos, de mi puntuación en tiro, de cómo finalmente empezaba a sentirme fuerte. No un fuerte de mentiras, como ella solía entrenarme para ser con charlas de ánimo y brillo de labios, sino algo profundo, callado y ganado. Siempre firmaba las cartas igual, con cariño, Alba. Sigo siendo tu hija. Todavía intentando entenderte. Para la sexta semana, supe que no iba a escribir de vuelta. Aún así, seguí enviándolas. Quizás porque necesitaba que supiera que no estaba perdida, solo lejos de maneras que ella nunca pensó imaginar. Una noche, ya había sonado luces apagadas y los barracones estaban tranquilos, excepto por el suave susurro de las sábanas y el ronquido ahogado ocasional. No podía dormir. Mi litera estaba cerca de la ventana y vi la luz de la luna cortar líneas afiladas en el suelo de hormigón. Extendí la mano bajo la almohada y saqué la foto que había traído de casa. Estaba desgastada de doblarla, solo una 10 por 15 centímetros de mi madre conmigo de bebé. Se veía joven y cansada, pero orgullosa. Tenía el pelo recogido en un moño limpio y pendientes de perlas en las orejas. Sus brazos me acunaban como si fuera algo sagrado. Estudié su cara como si perteneciera a una extraña. ¿Reconocería siquiera esta versión de mí? Vería a la chica cuyas manos ahora tenían ampollas de los ejercicios de campo, cuyo pelo se había ido, cuya voz era más fuerte, cuya espalda estaba más recta. ¿Vería a la misma hija o solo una versión con la que no sabía qué hacer? Apreté la foto contra mi pecho y cerré los ojos. No lloré, no porque no estuviera triste, sino porque algo en mí había cambiado. Todavía la echaba de menos, pero no necesitaba que ella me viera para seguir adelante. Ya me estaba convirtiendo en alguien que yo quería ser. No alguien guapa, no alguien pulida. Alguien real. Al campamento de entrenamiento no le importaba quién había sido. No le importaban los vestidos rosas ni las perlas de boda ni si tu madre pensaba que estabas haciendo lo correcto. Le importaba si podías sobrevivir. Y yo estaba sobreviviendo. Más que eso, me estaba convirtiendo en acero. Nunca olvidas el sonido. El IED estalló 2 vehículos delante de nosotros en una patrulla por la provincia del sur. La explosión rajó el aire como un trueno rompiendo un cristal. Todo se volvió blanco, luego gris, luego rojo. Saboreé tierra, sangre y miedo, todo a la vez. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. Alguien gritaba. Mis oídos zumbaban como campanas de iglesia en una tormenta. Giré la cabeza y la vi. La cabo Elena Ruiz. Mi compañera de litera. Mi amiga. No se movía. Esa noche, en una tienda tenue por bombillas bajas y dolor, froté su sangre de mis botas con un trapo que guardé hasta que se deshizo. No hablamos mucho de ello. No podíamos. No porque no nos dejaran, sino porque no había palabras lo bastante grandes para contener lo que sentíamos.
El mes siguiente, durante disturbios civiles en un pueblo fronterizo pequeño, nos enviaron para ayudar con la logística de evacuación. La mayoría de los civiles ya se habían ido, pero llegó la noticia de una pareja mayor aún dentro de una unidad de vivienda colapsada. El edificio era inestable, el hormigón se desmoronaba cada vez que alguien exhalaba con demasiada fuerza. No lo pensé. Solo me moví. Gateé entre barras de hierro y yeso roto, mi corazón latiendo tan fuerte que ya no oía las voces de fuera. Encontré al hombre primero, su pierna atrapada, la cara magullada. Lo arrastré afuera lo más suavemente que pude, luego volví a por su esposa. Me costó todo lo que tenía cargarla afuera. Ni siquiera recuerdo cómo lo hice, solo destellos, polvo asfixiando mis pulmones, la mujer susurrando oraciones en un idioma que no entendía, mis brazos temblando pero negándose a soltar. Para cuando salimos, el edificio se derrumbó detrás de nosotros. Me concedieron la medalla al valor. Me la presentaron 2 semanas después bajo una bandera a media asta por otro militar que perdimos. La mención decía palabras como heroico y excepcional entereza bajo presión. Pero no me sentí valiente. Solo sentí que había hecho lo que cualquiera debería hacer cuando alguien más estaba en necesidad. Envié una foto de la ceremonia a mis padres. Sin respuesta. Ni siquiera un pulgar arriba de mi padre. No esperaba un desfile, pero una parte de mí pensó que quizás, solo quizás, mi madre al menos diría estoy orgullosa de ti. Lo que obtuve en su lugar llegó de segunda mano. Me enteré de la boda de mi hermana por Facebook. Alguien me etiquetó en una foto de grupo. Mi hermana pequeña, Sofía, con un vestido de encaje, cogida de la mano de un hombre que nunca había conocido. Mi madre, radiante de azul marino, estaba a su lado, sonriendo como la realeza. Mi padre se veía cansado, pero contento. Yo no estaba en la foto. Ni siquiera me invitaron. Cuando le envié un mensaje a Sofía para felicitarla, respondió rápido, quizás demasiado rápido. Siento que no pudieras venir. Sé que mamá también estaba decepcionada. Luego añadió, claro que se lo perdió. Probablemente estaba puliendo sus botas. Miré la pantalla durante mucho tiempo, intentando averiguar qué parte dolía más, que no estuviera allí, que nadie pensara que debía estarlo, o que mi madre todavía hablara de mí como si fuera una extraña que cambió su alma por un par de botas militares relucientes. Dejé el teléfono y me senté al borde de mi catre en el barracón al aire libre, mirando el horizonte barrido por la arena. El calor ya no me molestaba. El ruido, los ejercicios, el caos, nada de eso me alteraba como antes. Pero sus palabras, esas me cortaron directamente a través de la armadura. Todavía podía oler el champú de Elena cuando me daba la vuelta en mi litera algunas noches. Todavía oír el sonido del hormigón cayendo apenas segundos después de sacar a esa anciana. Había renunciado a fiestas y cumpleaños. Me había perdido el funeral de mi abuelo, que solía colarme caramelos de menta en la iglesia. Tenía moratones en sitios que no sabía que podían tenerlos. Y aún así, para mi madre, yo era solo una chica jugando a ser militar. Me senté allí, con la medalla escondida en el fondo de mi mochila como un secreto, y me pregunté si había perdido algo que no podría recuperar. No el tiempo, no los eventos familiares, sino la conexión. Algo más profundo. ¿Volvería a sentarme a una mesa sin sentir que tenía que defender mi propia existencia? ¿Mi madre alguna vez me llamaría solo para decir que me echaba de menos? ¿Alguna vez diría mi nombre sin esa tirantez en la voz que sonaba a decepción disfrazada de dignidad? Durante mucho tiempo creí que si me volvía lo bastante fuerte, lo bastante valiente, lo bastante importante, ella finalmente me vería. Pero ahora, incluso con una medalla en la mano y una cicatriz justo debajo de la clavícula donde un trozo afilado de metal me rozó durante los disturbios, no estaba segura de que ese día llegara jamás. Me tumbé y cerré los ojos. Fuera, alguien cantaba suavemente, una versión desafinada de una canción nostálgica sobre el hogar. Y por primera vez desde que llegué, lo sentí, el dolor, la soledad, la duda. Había caminado a través del fuego, pero no estaba segura de quién sería al otro lado, y no estaba segura de quién me estaría esperando cuando llegara. La última vez que estuve en el porche de la casa de mis padres, tenía 18 años y temblaba. Esta vez, tenía 24, vestida con mi uniforme de gala, las botas pulidas hasta brillar como un espejo, y seguía temblando, pero de otra manera.
El golpe sonó más fuerte de lo que pretendía. Quizás porque mi puño golpeó la puerta con más peso del que debería, o quizás porque esa casa siempre había hecho eco de las cosas más fuerte de lo que eran. La puerta chirrió al abrirse y ahí estaba ella. Carmen García. El mismo pintalabios rosa pálido, la misma tensión en la mandíbula, los mismos pendientes de perlas en las orejas, como si no hubiera envejecido un día en los 6 años desde que me fui. Me miró como si fuera alguien haciendo campaña política por un partido que no apoyaba. «Te has cortado el pelo aún más ahora», dijo, sin apartarse. Ajusté mi bolsa de lona en el hombro. «Hola, mamá». Después de un largo silencio, dio un paso atrás, lo justo para dejarme pasar. «No te esperábamos hasta la cena». Le dije a Sofía que estaría a las 4. Sus ojos bajaron a mis botas, luego subieron de nuevo, deteniéndose en la insignia sobre mi corazón. «Pareces un chico disfrazado». Las palabras ni siquiera me sorprendieron. Solo golpearon como algo familiar, como entrar en una habitación fría donde solías llorar. «No estoy jugando», dije, con voz firme. «Esto es quien soy ahora». «Bueno, perdóname por lamentar la pérdida de la niña que crié». Pasé junto a ella y entré al salón. No había cambiado. Las mismas cortinas polvorientas, las mismas fotos familiares en la repisa, excepto que no había ninguna mía después de los 17 años. La cena fue tensa. Cubiertos pulidos, pollo asado, copas de cristal llenas de agua. Sofía intentó animar la conversación. Preguntó por mi base, mi último despliegue, incluso sonrió cuando mencioné mi ascenso. Mi padre, callado como siempre, asentía como si estuviera escuchando estática. Pero mi madre, cortaba su pollo como si la hubiera insultado personalmente. Cada pocos minutos, lanzaba un dardo envuelto en cortesía. ¿Dejan a las mujeres maquillarse en la infantería de marina, o eso está prohibido? Apuesto a que esas botas habrán visto más acción que tu cita del baile de fin de curso. Debe ser difícil encontrar hombre vestida así. Lo dejé resbalar, bocado a bocado, sorbo a sorbo. Pero entonces sacó el tema de la boda. «Sabes», dijo, girándose hacia Sofía, pero proyectando la voz lo suficientemente alto para que toda la mesa la oyera, «tu hermana se perdió tu gran día. No pudo sacar tiempo para pulir sus botas, supongo». Algo dentro de mí se rompió. «No me invitasteis», dije, dejando el tenedor. «Bueno, asumimos que dirías que no». Olfateó. «No te hagas la víctima, Alba. Tú hiciste tus elecciones». Mi corazón golpeaba en mis oídos. «Has pasado toda mi vida deseando que fuera otra persona», dije, la voz temblando pero subiendo. «Alguien más callada, más suave, más guapa. Alguien que vestiría de rosa y sonreiría para las fotos y fingiría que todo era perfecto». Nadie se movió. «Bueno, no soy esa chica. Nunca lo fui. Y no lo lamento». Sofía intentó coger mi brazo. «Alba». Pero no había terminado. «Me han disparado. He sostenido las manos de hombres muriendo. Me han concedido medallas por valor mientras tú estabas aquí cotilleando sobre mi corte de pelo. Y aún así me miras como si fuera una decepción. Como si hubiera arruinado tu imagen de lo que una hija debe ser». La cara de mi madre se puso dura. «Tienes razón», dijo. «No eres la niña que crié». «Y gracias a Dios por eso», repliqué. Luego me levanté. Nadie me siguió hasta la puerta. Conduje hasta un motel de carretera, una de esas cadenas económicas con neons parpadeantes y toallas ásperas. Me registré con un nombre que no era el mío, solo por costumbre, y me senté al borde de la cama durante mucho tiempo sin moverme. No lloré. No tuve rabia. Solo me sentí hueca, como si alguien acabara de confirmar lo que hacía tiempo sospechaba, que cualquier puente que hubiera existido alguna vez entre mi madre y yo se había derrumbado años atrás. Y quizás yo había dejado de intentar reconstruirlo, pero aún esperaba que algún día pudiera encontrarse conmigo al otro lado. El collar de perlas estaba en mi bolsa. Lo había encontrado en mi armario, guardado cuidadosamente en su estuche de terciopelo original, con la etiqueta aún puesta, «Alba, para tu día de boda. Con cariño, mamá». Lo miré un rato. Luego lo volví a empaquetar,
Sellé la caja con papel marrón, escribí una nota con mi letra más cuidada y la pegué encima. Espero que algún día quiera saber quién soy de verdad. Conduje de vuelta justo después de medianoche. Las calles estaban silenciosas, las farolas parpadeando como ojos que guiñan. Subí los escalones del porche sin mirar las ventanas, sin comprobar si alguien estaba despierto. Dejé la caja suavemente en el felpudo y me fui. Sin llamar esta vez, sin esperar. Solo una limpia ofrenda final. Algo entre la rendición y el adiós. El email llegó un martes por la tarde mientras rellenaba cantimploras en la tienda de suministros. Asunto: notificación de condecoración. Reconocimiento de la Cruz de Guerra. Al principio pensé que era una broma. Había oído hablar de premios que tardaban años en medio del papeleo. Asumí que mi expediente acumularía polvo en algún lugar entre un informe y una nota a pie de página olvidada. Pero ahí estaba, real y oficial. La condecoración se entregaría en un acto público en Madrid exactamente en un mes. Miré la pantalla, con las manos aún húmedas por la manguera, las botas embarradas, el uniforme descolorido por el sol. Se sentía surrealista, como si te entregaran un espejo y vieras la cara de otra persona. La mención nombraba el rescate, la pareja mayor en el edificio colapsado, los escombros, el desprecio por la seguridad personal. Heroísmo extraordinario y acción contra un enemigo de España, decía. Incluían un formulario para invitados familiares. Lo reenvié a Sofía, por si acaso. No esperaba que mi madre viniera. No después de la última cena, no después del collar, la nota y el silencio que había seguido. No había escrito, no había llamado, ni siquiera había enviado una de sus tarjetas de cumpleaños forzadas. Aún así, dejé su nombre en la lista. El día de la ceremonia llegó con tiempo perfecto y nervios que se enroscaban alrededor de mi caja torácica como alambre de espino. El auditorio estaba medio lleno de militares, medio de civiles. Uniformes de gala por todas partes. Reporteros a los lados. Un podio flanqueado por dos banderas. Me senté en la primera fila, con la cinta de la medalla ya puesta, pero el momento aún no real. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el escenario, mis tacones resonando en la madera, el pecho pesado por algo más que la tela. Me giré para mirar a la multitud y tomé un aliento que me raspó la garganta. Mi discurso no estaba ensayado. Era crudo, apenas pulido. Solo verdad. Solía pensar que el coraje era ruidoso, comencé. Que parecía escenas de película o sonaba como tambores. Pero cuanto más he vivido, más he aprendido que es más callado que eso. Hice una pausa, mis ojos recorriendo la multitud, un mar de uniformes, extraños. Es una decisión que tomas en la oscuridad. Es aparecer asustada, pero aparecer de todos modos. Es elegir la resiliencia sobre el resentimiento, la dignidad sobre la desesperación. Es aprender a soltar la comodidad y perseguir algo más honesto. Miré hacia abajo un momento, luego de nuevo hacia arriba. No gané esta medalla sola. Cada paso que di se construyó sobre momentos de fracaso, dolor, silencio y segundas oportunidades. Llevo esto por cada persona que alguna vez tuvo que convertirse en su propia brújula. Los aplausos subieron como una marea y bajé la cabeza, dejando que me cubrieran. Pero no fue hasta que bajé del escenario que la vi. De pie cerca del fondo, vestida con el tono más suave de gris, una blusa modesta, sin perlas, el pelo recogido simplemente, no tirante. Sin armadura, sin pintalabios. Solo ella. Sus ojos encontraron los míos. Grandes y húmedos y desnudos. En sus manos, temblando ligeramente, estaba el estuche metálico que el comandante le había entregado cuando bajé del escenario. La Cruz de Guerra. Pulida y real. La sujetaba como si pesara más que el oro. No hablamos de inmediato. La gente se dispersó. Oficiales me estrecharon la mano. Un par de reporteros pidieron citas. Sonreí educadamente, posé para una foto. Pero todo lo que podía sentir era su mirada, esperando. Cuando la sala finalmente se vació, caminé hacia ella despacio, insegura de si mis piernas me sostendrían. Ella no extendió la mano hacia mí, solo se quedó allí como una estatua intentando recordar cómo respirar. No pensé que vendrías, dije. No pensé que podría, respondió suavemente.
Pero Sofía envió la foto de tu invitación, y luego el vídeo de tu rescate. Lo vi. Asentí, sin saber qué hacer con las manos. Miró la medalla en su mano. Su voz tembló como un himno apenas recordado. Me equivoqué, Alba. Las palabras quedaron suspendidas como algo demasiado pesado para caer. Pensé que la fuerza se parecía a las perlas y los vestidos rosas, a las chicas pulidas con buena postura y voces pequeñas. Pero ahora lo veo. Ahora te veo. Algo dentro de mí se abrió. No de forma ruidosa, no de forma dramática o cinemática. Solo en un lugar callado y tembloroso que había estado esperando años para exhalar. Una madre aprendiendo. Una hija suavizándose. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez no parpadeó para apartarlas. No sabía cómo amar en quien te estabas convirtiendo, susurró. Así que intenté mantenerte pequeña. Lo siento. Di un paso adelante. No del todo lista, pero ya no huyendo. Y entonces lloramos, en silencio, al fondo de una sala que ya había pasado a su siguiente historia. Sin discursos. Sin aplausos. Solo nosotras dos, de pie entre los escombros de lo que habíamos malentendido durante demasiado tiempo. No dije que estaba bien. No lo estaba. Pero la dejé sostener la medalla. La dejé llorar en mi hombro. Y por primera vez en mi vida, la dejé ver a la mujer en la que me había convertido. No a pesar de ella, sino más allá de ella. Estaba lloviendo la mañana que volví a casa. No la lluvia enfadada que barre de lado y desborda las cunetas, sino suave, constante, casi como si el cielo estuviera exhalando. La lluvia andaluza. La que huele a pino mojado e infancia. No llamé al timbre, simplemente entré como antes, la puerta mosquitera chirriando de esa manera familiar que antes me hacía poner los ojos en blanco. La cocina se veía igual. Las mismas cortinas amarillas, la misma taza desconchada con el eslogan de «Bendice este caos». Pero algo se sentía diferente. O quizás era yo. Estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla que olía a canela y confort. «Hola, extraña», dijo, con voz ligera. «Hola, mamá». No nos abrazamos todavía. Pero no había tensión en el aire, solo esa curiosidad tentativa, como dos personas hojeando un libro que aún no han terminado de escribir. ¿Sigues tomando el café solo?, preguntó, ya sirviendo. Sí. Nos sentamos a la mesa, el vapor rizándose entre nosotras. El silencio ya no era pesado, solo tranquilo. El tipo de silencio donde las cosas finalmente pueden asentarse. Estaba recogiendo el salón el otro día, dijo, metiendo la mano bajo la mesa. Encontré algo que quizás quieras ver. Sacó un álbum de fotos, encuadernado en cuero, con las esquinas desgastadas. Parpadeé. No había visto eso desde el instituto. Lo abrió y pasó a una página nueva. El título, escrito con su letra cuidada, Mi hija, la guerrera. Me quedé mirando. Había fotos que ni siquiera sabía que existían. Algunas que había publicado en mi cuenta privada. Del campamento de entrenamiento, del despliegue. Una foto mía en medio de la pista de obstáculos, con barro en la mandíbula. Otra saludando al amanecer, los ojos entornados por el viento. Las había impreso. Las había alineado con pequeñas leyendas debajo de cada una: primera calificación, día de graduación, despedida de despliegue. Pasé la página. Allí, enmarcada bajo una lámina protectora de plástico, había una caja de sombras. Dentro estaban mis placas de identificación. Y junto a ellas, acurrucadas como si siempre hubieran pertenecido allí, sus perlas. Levanté la vista, la garganta anudada. Quería ponerlas en un lugar donde realmente pudieras verlas, dijo. Donde significaran algo. Toqué el cristal. El contraste me golpeó. Metal y seda. Fuerza y suavidad. ¿Quién me había convertido y quién ella había esperado que fuera? Había una pequeña nota escondida detrás del marco, escrita con su letra, pero no rígida. Suelta, sin miedo. Algún día le darás esto a alguien que te vea exactamente como eres. No supe qué decir. Así que no lo intenté.
Solo me senté allí, la mano apretada contra el cristal, recordando todos los años que habíamos pasado perdiéndonos la una a la otra. Ambas habíamos sido tercas, ambas heridas, ambas convencidas de que la otra no podía entender. Pero en algún momento, entre la ceremonia y el silencio, entre el álbum de fotos y la lluvia, habíamos dejado de vernos como símbolos. Ella no era la villana y yo no era la rebelión. Éramos solo dos mujeres aprendiendo a encontrarse a mitad de camino. Gracias, susurré. Ella asintió, con los ojos brillantes. Todavía estoy aprendiendo, Alba. Pero quiero seguir aprendiendo sobre tu vida. Sobre lo que todo esto significa para ti. Tragué. No tienes que entenderlo todo. Solo que lo veas, importa. Ahora lo veo, dijo. Te veo. Nos sentamos durante mucho tiempo, sorbiendo café, dejando que el pasado se desvaneciera en el recuerdo. No hubo una disculpa dramática. Ningún momento de película. Solo una mañana tranquila en una cocina que una vez albergó demasiados fantasmas, y ahora, finalmente, algo de paz. Mi madre una vez pensó que el pelo hacía a la mujer, que las botas militares significaban rechazo. Pero cuando llamaron mi nombre y le entregaron esa medalla, no vio un error. Vio a su hija. Y por primera vez, yo también. Para Alba y su madre, la curación no llegó de golpe, sino en pequeños momentos tranquilos, donde el amor finalmente fue más fuerte que el orgullo. Algunos caminos hacia la aceptación son largos, pero valen cada paso.